Bienvenidos, imposible decir buenas noches porque comenzamos Chilevisión Noticias y CNN Chile con la información del minuto y que ha sido la información de la jornada. Un gigantesco incendio que afecta a un campamento en Iquique. Más de 100 casas han sido destruidas por las llamas, personas que lo han perdido todo. Vamos a ir con Patricio Angulo que nos cuenta todos los detalles. Patricio, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy buenas noches. Y 400 personas al menos damnificadas deja por ahora este gigantesco incendio que se registra en Iquique, que afecta al campamento Laguna Verde, que comenzó en horas de esta tarde. Ha habido un trabajo arduo por parte de bomberos para poder trabajar y poder controlar el fuego. Sin embargo, se ha encontrado con distintos factores e impedimentos para poder al menos mantener a raya este incendio que lamentablemente se comenzó a propagar muy rápidamente debido además al material de cada una de estas viviendas. En un primer momento 20 viviendas son las que resultaron afectadas y rápidamente el número fue aumentando. Ya, de acuerdo a lo que se ha señalado aparte del delegado presidencial, serían 100 viviendas afectadas por el fuego que dejan a 400 personas damnificadas. Se han habilitado 2 albergues, 2 escuelas, por lo tanto todo eso es parte de este incendio, un siniestro que aún no se sabe el origen, la causa, y dentro de las complicaciones que ha tenido bomberos es el lugar para poder llegar a ese lugar donde comenzó el fuego, debido además a que se trataba de calles bastante estrechas y problemas con el agua, básicamente. Al ser un campamento de todas maneras de muchos años, de cerca de 20 años, hay complicación con el agua, debido a que eso no estaba regularizado y por lo tanto esa fue una de las principales complicaciones que tuvo bomberos, además del factor climático. El viento que se registró durante esta tarde no facilitó para nada las cosas. Eso permitió que el siniestro y el fuego se propagara rápidamente al resto de las viviendas. Vamos a revisar a continuación, tenemos un ambiente donde hay una de estas vecinas quien relata lo que está ocurriendo. ¡Abrió el aire! ¿Dónde partió el incendio? En las tomas. En las tomas de atrás. Sí. ¿Y esto cómo se llama? ¿Qué sector es? Esta es Laguna Verde, pero las tomas son las que están detrás de nosotros. ¿Y ahí partió el incendio? Sí, siempre son el incendio detrás de nosotros. ¿Tú vives acá? Sí, acá justamente. ¿Y tu casa se está viendo ahora afectada, no? Justamente, po. Bueno, se están realizando ya las coordinaciones con las autoridades, el alcalde, para ver también en lo que respecta al catastro, a la ayuda que va a ser muy importante para todas estas familias que lo han perdido todo. Por ahora, muy importante, Mónica, no se ha señalado que haya víctimas, que haya personas lesionadas, eso es lo medular. Sin embargo, acá hay una situación dramática de fondo, familias que han perdido su vivienda. Se trata de un campamento de muchos años y son 100 viviendas, al menos según señalaba el delegado presidencial, las que han resultado completamente destruidas. Tenemos declaraciones también lo que han señalado algunos vecinos, escuchemos lo que han planteado. Bueno, esta tragedia es parte del ser humano, no sé qué se le quedó encendido, no sé, o salieron, pero, ¿cómo le puedo decir? Es triste y penosa porque la gente queda sin nada, que han pelado. Pero de todas maneras hay que seguir luchando, ¿no? Esto siempre se ha venido a venir, porque aguantan que la gente no den una solución luego, próxima. Ahora no estamos llegando más gente, ¿cómo no ponen solución a todo esto? Esto se veía venir pues, en cualquier momento. Yo estaba enfermo y estaba en cama, fíjese, con fiebre, y siento la gente, todo el gentío y las bombas. Salgo para acá, para afuera, y está cerca el incendio, pues, sí, es algo terrible. Aquí hay familias, hay historias de vida, de esfuerzo también. Hay el recordatorio del déficit habitacional, que en nuestro país llega a 600.000 viviendas. Patricio, quisiera preguntarte, me imagino que también va a haber despliegue policial porque van a tener que evacuar personas, hay quienes lo han perdido todo, pero hay otras viviendas que están en riesgo en los alrededores y me imagino que también hay despliegue policial para esas personas junto con el trabajo de albergues, para otros, para quienes van a tener que, sin tener sus casas dañadas aún, pero que están en peligro, tienen que dejar estos lugares y obviamente requieren que haya resguardo.
Sí, desde el primer momento, una vez que concurre bomberos a poder controlar y trabajar en contener las llamas, hay un despliegue de parte de carabineros, quienes también han estado desde otro punto, esto para que también quienes no lo conocen, esta área donde ocurre este incendio, donde está ubicado, emplazado este campamento, está en una suerte de ladera de un cerro. Desde otro punto, incluso a través del carro lanzaguas, también Carabineros intentó poder colaborar en esta emergencia. Y claro, también en lo que respecta a poder evacuar las casas una vez que estaba en desarrollo esta emergencia, y ahora bien para poder llevar a estas familias a los distintos albergues. Vamos a quedar muy atentos entonces con respecto a este gigantesco incendio, que es una verdadera tragedia que deja a 400 personas damnificadas y 100 viviendas completamente destruidas. Un duro comienzo de año para esas familias que lo han perdido todo. Afortunadamente no hay víctimas fatales, como tú nos mencionabas, pero es muy duro en viviendas precarias, además, que pierdan lo poco que tenían. Seguimos súper atentos. Patricio, tú nos cuentas si hay más antecedentes. Buenas noches. Buenas noches. Y un tema que también preocupa, estos últimos días han ocurrido varios hechos de violencia que han dejado casi una docena de muertos en tiroteos de pandillas, asaltos y ajustes de cuentas. Por eso, hoy algunos alcaldes llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al presidente criticando la gestión del gobierno en materias de seguridad y exigiendo una intervención que pare estos hechos. Disparando a diestra y siniestra, estos dos sujetos protagonizaron una infernal balacera en la ciudad de Coronel, luego de que hubieran estado celebrando el triunfo de un equipo local de fútbol. 5 personas resultaron heridas. Oh, está pero terrible esta población aquí, hija, terrible. ¿Sabe usted de que todos los días hay balaceras acá? Hay robos. Toda esta delincuencia, esa balacera, todo ahora ya están portando armas, en fin. Se van a apoderar de nosotros y no vamos a poder salir a la calle. El uso indiscriminado de armas de fuego está presente más que nunca y quedó en evidencia en la reciente muerte de 2 primos en la comuna del Bosque. Esto fue una acción de una banda delictual que tenía un poder de fuego increíble. O sea, ¿cómo puede ser que las policías no cuenten con los mecanismos para poder darse cuenta de aquello? Con un tiroteo de más de 100 casquillos de bala, digamos, en el lugar, y por lo tanto la ciudadanía está tremendamente preocupada. Nosotros no podemos vivir de esa manera, necesitamos tener derecho a vivir en paz. Hoy llegaron hasta el Palacio de la Moneda distintos alcaldes y alcaldesas para entregar una carta dirigida al presidente, criticando su gestión en materia de seguridad e instando de manera urgente a aplicar nuevas estrategias. Es en estos momentos que está habiendo homicidios en distintos lugares de nuestro país que requieren un control. Es por eso que hemos venido a emplazar al gobierno central, a señalar que ha habido un fracaso de la política de seguridad de Sebastián Piñera, que las promesas en seguridad no fueron cumplidas en este gobierno, y además a solicitar estas medidas urgentes. Dentro de las críticas se habla de las tácticas para combatir al crimen que no estarían resultando y también de la distribución de los recursos. Las políticas y programas que se han implementado para combatir no solo el narcotráfico, sino que también el crimen organizado, no han funcionado, han fracasado. Y lo que vemos es un aumento sostenido y significativo de la violencia, del uso de armas y del narcotráfico en nuestros territorios. No solo no se ha distribuido la policía de manera distinta, sino que además en los últimos años se ha reducido permanentemente los recursos que entregan a los municipios para prevención social y situacional. Pese al análisis de los ediles, desde el gobierno reafirman estar teniendo resultados aparentemente positivos. Durante el 2021, el delito de homicidio bajó cerca de un 25%. Y en lo que va corrido esta primera semana del 2022, tenemos la misma cantidad de delitos que el año pasado. Sin embargo, un homicidio que ocurra es motivo de indignación y preocupación para el gobierno. Urgente llamado a la autoridad para poder, de una vez, combatir el poder de fuego de la delincuencia que parece desatada. En otras materias, con 130 votos a favor, fue aprobado el proyecto de financiamiento para la pensión garantizada universal, esto en la Cámara de Diputados. La aprobación incluyó el impuesto a los superricos. Ahora la discusión pasa en el Senado, pero La Moneda ya anunció que hará reserva de constitucionalidad. Se anticipaba que no iba a ser una discusión fácil. Esto es bien inédito, esto es vergonzoso, esto es completamente irresponsable. Esta es la primera vez
que un beneficio social que es urgente para los chilenos tiene un proyecto de financiamiento aparte. En el tema político, aquí lo que se está haciendo, presidente, es un gallito con el gobierno entrante y el gobierno del presidente Piñera. Y a propósito de ese gallito, nosotros no tenemos ningún interés en disputar quién firma la reforma. Acá lo que importa es que las pensiones mejoren para los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, los plazos de la misma, los plazos en que se realice, no está supeditada a la ambición de quién pone la firma o quién se adjudica el hecho, sino más bien a que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro. el mecanismo de financiamiento es el gran punto en discusión, más aún si se ven por separado. Por un lado está el proyecto de la pensión garantizada universal y por otro un proyecto que reduce las exenciones tributarias, el que según el Consejo Fiscal Autónomo no alcanza para recaudar los recursos permanentes que requiere la PGU. Esto lo supo el gobierno el día jueves. Presidente, tuvo varios días para buscar soluciones que garantizaran el financiamiento de casi un punto del PIB, de modo que lo que aprobamos la semana antes pasada sea una política sólida, estable y no un cantinfleo. El punto es que en este proyecto de financiamiento la oposición introdujo una indicación que genera ronchas. Y si tuvimos que recurrir, ¿no es cierto?, a los súper ricos, tuvimos que recurrir a este impuesto, que además se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Pero sé que en Alemania lleva 45 años, que en Austria 40, que en Dinamarca los súper ricos, ¿no es cierto?, pagaron durante 94 años, que en España 31. ¿Por qué no tratar de emparejar un poquito la cancha? En relación al denominado impuesto súper rico, la forma en que la oposición, la actual oposición, presentó una indicación que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional, le va a pesar por los próximos 4 años cuando sea gobierno. Se está teniendo pan para hoy y hambre para mañana, así que los invito a ojalá modificar ese comportamiento. En votación. Por la afirmativa, 130 votos. Aprobado por no haber sido objeto de indicaciones. El proyecto queda además aprobado en particular en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda. Proyecto aprobado, incluida la indicación del impuesto a los súper ricos, pero siempre hay un pero. Quisiéramos dejar en claro que necesitamos hacer una reserva de constitucionalidad respecto al artículo 2 del proyecto de ley en discusión. El proyecto de financiamiento pasa ahora a Comisión de Hacienda del Senado, Cámara Alta, que ya revisa la PGU en la Comisión de Trabajo. La violencia machista no para porque lamentablemente este año ya hay un primer femicidio. Claudia Casas Cordero es el nombre de una joven madre que fue atacada por su marido, quien tras ocultar el cuerpo en el maletero de su vehículo se mató. La Fiscalía y la PDI trabajan para establecer una cronología de este terrible hecho que conmociona a la sexta región. En la Villa Las Américas de Paine nadie se explica por qué Claudia Casas Cordero Rivera, de 36 años, tenía que convertirse en la primera víctima de un femicidio este año. 14 años de matrimonio con José Tamayo Jaque. Nadie dice haber escuchado de algún problema. Opinión que es compartida por sus cercanos, completamente consternados al enterarse de su brutal actuar, por el que ni siquiera quiso responder ante la justicia. Es que era un matrimonio perfecto. Alfredo quería mucho a Fernandita, la quería mucho, estaba muy enamorado, entonces, dígame usted, yo realmente no entiendo de verdad qué fue lo que pasó. Menos que lo justifique, es algo que, ¿cómo no pensáis en tu hijo? El cuerpo de Claudia fallado el domingo por la tarde por la policía. Amarrado de manos y pies, yacía en el maletero del vehículo de su pareja, estacionado en un predio agrícola de Portezuelo, en Malloa. Familiares son los que hicieron una denuncia por presunta desgracia. Luego de las diligencias realizadas, sí podemos establecer que la lesión principal que presenta el cuerpo de esta mujer fue causada por la acción de terceras personas. El primer reporte es de vecinos del lugar que informan a Carabineros la existencia de un vehículo sospechoso que no tenía relación con este sector. Ella presenta una asfixia por estrangulamiento. Esperábamos que la Fernandita apareciera en algún lugar, no sé, y después imagínate que a las 4 de la tarde nos avisan que la habían encontrado fallecida. En la maletera del auto, toda mi
familia está muy mal. Y es que la preocupación de que algo pudo haberle pasado llegó en horas de la mañana cuando sus dos hijos de 14 y 6 años fueron encontrados solos en su casa ubicada a 2 kilómetros del hallazgo. La buscaban debido a la información que surgió sobre José Tamayo, su esposo, quien fue atropellado por un camión en la ruta 5 Sur. Tranquilo, atropellado, porque no hay ni un auto, no. Bueno, acá hay un zapato. Tenemos que establecer cuál es la vinculación entre las dos muertes, pero nosotros no hemos descartado ninguna circunstancia. Estamos realizando la investigación para poder corroborar lo más cercano posible a la verdad cuál es el origen de este fallecimiento. Lo que barajan los investigadores hasta ahora es que fue en su casa donde Claudia pudo ser atacada. Un registro habría captado al vehículo blanco salir de la casa, pero solo manejado por su victimario, el que tras abandonar el auto, con el cuerpo en su interior, se quitó la vida. Lo que falta es establecer una cronología. Dentro de la diligencia investigativa, efectivamente, se realizó un empadronamiento, se está efectuando análisis de cámaras de seguridad. Y como dije anteriormente, a objeto de establecer fehacientemente que el vehículo haya salido del domicilio de ellos en la comuna de Pagne. ¿No sintieron nada raro ustedes? No, nada. Nada. Si lo hizo fue todo muy silencioso, entonces... Tranquila, de hecho, una mujer de casa. Y impactados todos. De hecho, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Desde el Servicio Médico Legal de Rancagua, el cuerpo de esta joven madre fue trasladado hasta Rengo, donde ya es velada. Según el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el 2021 se cerró con 44 femicidios consumados. En estos primeros 10 días del año, el de Claudia sería el primero, pero ya hay 4 víctimas que sobrevivieron, por lo tanto fueron calificados como femicidios frustrados. Bueno, lamentablemente no podemos iniciar acciones judiciales en contra del agresor por cuanto este se suicidó. Siempre el llamado de Cernamec es a realizar la denuncia, a buscar ayuda, a activar las redes de apoyo, tanto institucionales como personales. Ahora con que salió Gabriel, que igual ponga un poco más mano dura y énfasis en el tema de las mujeres, que tenemos que cuidar a nuestras mujeres. Que el primero del año, ojalá Dios quiera que no haya ninguno más. Y así la comunidad comienza una sentida despedida, inundados en el dolor, ante una incomprensible tragedia y también acompañando a los hijos de ambos, quienes aseguran están bajo una tutela temporal de un familiar. Por eso que tiene sentido no cansarnos de decir vivas nos queremos, ni una menos, porque hay una cultura machista que comienza con la degradación cultural, con bromas, con misoginia y termina en lo más grave, en la pérdida de vidas, en que ellas no estén. Vamos a otras materias. Continúan las reacciones tras el polémico video en que una mujer insultaba a un grupo de turistas en Maitencillos. Los vecinos no comparten lo sucedido ni en la forma ni en el fondo, pero sí aseguran que también están cansados del actuar de algunos veraneantes y de la saturación del balneario. Hoy la mujer se disculpó. Pero esto era un santuario y todo se derrumbó, es como el calentamiento global. Esto es un calentamiento global. No está bien la forma que reaccionó, pero entiendo por qué reaccionó. Debe llevar una semana sin dormir ya. No comparten la forma, pero sí el sentimiento. Aquí usted salga a las 9 de la noche, o a las 10 de la noche, o a las 1 de la mañana, y el ruido es ensordecedor. Es el panorama que cada verano enfrentan quienes viven en Maitencillo, testigos de cómo sus calles se repletan de vehículos, sus playas de turistas y las noches de desorden y alborotos. La calma que aseguran antes caracterizaba a la localidad hoy es prácticamente inexistente, no solo durante enero y febrero, ahora todo el año. Las calles son chicas, los autos no caben, la gente no cabe. Es decir, es algo inevitable que tengamos más gente en todas partes. Cada vez más turistas, tal cual quedó en evidencia este fin de semana al interior de este restaurante. Todo era alegría hasta que la celebración fue interrumpida. Vaya más para allá, la wea grande, para allá, la cachada, para allá. Residente desde hace 60 años en Maitencillo, pero asegura que los últimos han sido complicados. Esto debido a lo bullicioso de sus vecinos. Por eso perdió la paciencia. Este es un restaurante que pusieron al lado de mi casa hace unos años, en la playa, en Maitencillo, pero pegado a mi terraza. Y además tienen una banda y es todo el día música todo chancho. Además que todo termina en un carrete al frente de la playa de la casa de nosotros. Episodios que según dice se repiten cada vez con mayor frecuencia y por ello Cuenta decidió dirigirse al local para encarar a los dueños. Y el que estaba ahí como a cargo me dijo, oye, ándale, no sé qué, como que me empujó y me dijo, no está. Le dije, oye, pero si yo sé que estaba. Entonces yo quería
Le dije al señor que estaba como la banda que me prestara el micrófono para explicarle a la gente, pero me empezaron a atacar. Me fui un poco al chancho, más bien bastante, pero no fue porque yo quería hacer una cosa así. Reacción que ahora asegura fue excesiva, pero que se debe a la constante molestia provocada por algunos turistas. Y es que Maitencillo es uno de los destinos preferidos en verano. Casi todos los veranos nos damos una vueltecita por acá, y está bien cómoda. ¿Cómo viste la gente? ¿Mucha, poca comparado con otro año? No, mucha más gente. Primera vez que vengo a Holanda ya. ¿Ya? Primera vez del verano, ahora. Pero no, en todos lados está lleno. Escenario que complica a algunos residentes, pero no solo por el turismo. La pandemia y sus restricciones también contribuyeron. Eso porque muchos decidieron trasladarse hasta sus segundas viviendas para aquí quedarse todo el año. Tenemos días de aquí a la carretera que deben ser 1 kilómetro, a veces hemos estado 1 hora por los tacos. ¿Se ha perdido un poco en ese sentido la tranquilidad de este sector que tenía hace unos 15, 20 años? Por supuesto se ha perdido, así como se ha perdido en Orcones o en Cachagua. Tranquilidad que la protagonista de este video asegura ya no tener. Por eso reaccionó así, de una forma que claramente no era la más apropiada. Gabriel Boric fue proclamado hoy lunes oficialmente como presidente electo en una ceremonia en el Tricel, una ratificación que ocurre cuando quedan menos de 2 semanas para que se cumpla el plazo autoimpuesto por el futuro mandatario para designar a su gabinete. En la alfombra roja del Tricel, Carmen Gloria Valladares fue la encargada de recibir al presidente electo Gabriel Boric, quien llegó de la mano de Irina Caramanos, de negro, sin corbata y con una bandera chilena en su solapa. En una ceremonia solemne fue proclamado oficialmente como presidente electo ante la atenta mirada de todos los representantes de los poderes del Estado. El ciudadano señor Gabriel Boric Font obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el acto eleccionario, se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile. Firma del acta y entregada al futuro mandatario, la presidenta del Tricel lo invitó a pasar a la testera, lugar desde donde hizo hincapié en el desafío que tendrá al mando del país. Le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de las altas y delicadas funciones que deberá prontamente emprender. Noble misión la encomendada que envuelve el bien de la República y de todos sus habitantes. Siente algo que es difícil de expresar y transmitir, pero quiero intentarlo. La fibra de las instituciones de la República que van más allá de las experiencias vitales de cada uno de nosotros. Así iniciaba la semana el presidente electo, una donde se reunirá con los gobernadores regionales y participará del ENADE 2022. Agenda estrecha en días decisivos a menos de 2 semanas de que se cumpla la fecha autoimpuesta para dar a conocer su gabinete. Vamos a presentar el gabinete completo en esa ocasión, por lo tanto descarto la posibilidad de presentar cargos de manera anterior. Creo que es importante que el gabinete represente un equilibrio. Es un puzzle complicado armar un gabinete, yo me imagino que todos lo saben. Un puzzle complicado donde hay varias piezas, pero que deben calzar en ciertos espacios. Y hay uno que ha sido difícil de llenar. Y si hace algunos días Hacienda era el gran misterio, ahora lo es el Ministerio del Interior. La cantidad de especulaciones que hay al respecto interesante y da cuenta de la preocupación / esperanza que existe. Gabinete que será paritario, con presencia de independientes, representación de regiones e intergeneracional. Al menos eso ha confirmado el presidente electo, sin adelantar nombres, mientras continúan las reuniones con los partidos de Apruebo Dignidad para definir el rol de la centroizquierda en el equipo que acompañará a Boric al inicio de su administración. El tema es que es un gobierno pro dignidad donde va a haber colaboración de los distintos sectores de oposición que apoyaron claramente la candidatura de Gabriel, del presidente electo. Uno no puede cuestionar el criterio del presidente de la República, pero por otro lado, confiamos mucho en el criterio que ha llevado adelante. La tercera semana de enero será la del anuncio. Aumenta la incertidumbre y según la última encuesta CADEM, caen las perspectivas positivas del futuro gobierno. 9 puntos en la última semana, algo que podría variar cuando se conozcan quiénes integrarán el puzzle de Boric.
Vamos a otras materias. Preocupación hay entre comerciantes en el sector turístico de Viña del Mar tras el asesinato de un hombre en plena playa, durante la tarde de este domingo. Denuncian violencia y comercio informal desbordado en el borde costero, lo que aseguran ha generado no solo sensación de inseguridad, también una baja en sus ventas. Es que jamás habían visto un hecho así. En plena playa de Viña del Mar, en pleno verano, un día domingo, a las 6 de la tarde, cuando el borde costero estaba lleno de familias y niños, quienes se convirtieron en testigos de un brutal crimen. Cuando miramos hacia acá, hacia la feria, vimos que la gente corría, se veía una persona tendida y un tipo cruzó la feria completamente, tranquilo, con un arma en la mano. Aquí mire, la gente tuvo que salir arrancando toda. Había niños chicos, mujeres, ¿ya? Y que pase esto, una tontera a veces. 3 impactos de bala percutados por un individuo que así terminó con la vida de un comerciante ambulante. Todo en la Playa El Sol, en Avenida San Martín, pleno sector turístico de la ciudad, a pasos del Muelle Vergara, a un par de cuadras de Avenida Perú y del Casino de Viña del Mar, una zona altamente transitada. Estaba yo mirando para allá y de repente, ¡pa! 2 balazos. Sale uno corriendo para allá y ya se lo pitió ya. Lo mató ahí mismo. Y todos creían, la mayoría, que eran fuego artificial o un cohete, una cosa así. Más aún la hora a la que fue, creo que era un horario como bien familiar, entonces creo que igual siempre es complicado porque puede que afecte a personas no involucradas. La víctima es un hombre de 22 años quien fue trasladado a la clínica Ciudad del Mar, a tan solo 2 cuadras, pero nada se pudo hacer. El incidente se habría originado tras una discusión entre comerciantes informales, la cual subió drásticamente de tono. Por parte de un sujeto comerciante ambulante, quien extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y a lo menos efectúa 3 disparos en contra de la víctima. La víctima es auxiliada por otros vendedores ambulantes. Comerciantes ilegales que se han apoderado del borde costero, protagonizando hechos de excesiva violencia y numerosas riñas generadas por disputas por un puesto o territorio para vender de todo sin control alguno. ¿Estos son sin alcohol, señor hermano? Con y sin. ¿Cuánto sale? 3 luquitas tradicionales, 3.500 frutal. Medio litro. Y aquí este lado piola. Pero para allá, te metís para allá. Anda a darte una vuelta, para andar a cachar cómo es el ambiente. Te vas a cachar el toque lo que te estoy diciendo. Ambiente que tiene cansados a los comerciantes establecidos y al sector turístico que ya no saben qué hacer. La situación está desbordada. Por supuesto que nos afecta, por supuesto a todos los comerciantes, en el centro de Viña, en todas partes de Chile, les afecta, ¿cierto?, el comercio ambulante, lamentablemente. Nuestros clientes ya andan con un poco más de miedo de venir. Nosotros los locatarios hemos tenido que invertir recursos después de todo este tiempo que lo hemos pasado muy mal, en más luces, pusimos más de 35 cámaras como asociación en el barrio. Pero hasta ahora, ninguna medida ha permitido despejar el borde costero del comercio informal. Hemos abarcado en un plan para atacar el comercio informal de quienes, sin tener la necesidad, se aprovechan de esta situación y generan condiciones de inseguridad para nuestra comuna, pero es insuficiente. Todos los organismos y una política nacional de seguridad necesitamos en nuestra ciudad con la máxima rigurosidad ahora. Un hecho lamentable que agudiza aún más esta crisis. El autor de los disparos estaría identificado, por lo que solo es cuestión de tiempo para que den con su paradero. Y esto es para que recuerden que la pandemia nos sigue acompañando por 3er día consecutivo. Los contagios de COVID-19 superaron los 4.000, una cifra que dentro de un mes podría sobrepasar las barreras de los 10.000 casos e impactar la demanda de camas críticas. En paralelo, hoy lunes se inició la inoculación con la 4ª dosis, lo que generó algo de confusión en algunos vacunatorios. Un carnet para la primera y segunda vacuna, otro para la dosis de refuerzo y ahora este será el documento que acreditará la 4ª vacunación que inició este lunes. Muy cómodo para desocupado, prácticamente no tuve que esperar. Están dando el servicio, lo lógico es aprovecharlo. Para que así evitemos más contagios. Somos la población más vulnerable, por lo tanto necesitamos estar protegidos primero. Esta semana podrán vacunarse las personas inmunocomprometidas mayores de 12 años que recibieron la 3ª dosis hasta el 12 de septiembre. En este grupo se incluyen los pacientes con diálisis, trasplantes, cáncer y enfermedades autoinmunes que reciban tratamiento biológico. A partir de la semana del 7 de febrero continuaremos vacunando con la 4ª dosis a las personas de 55 años o más
que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto. Diferencias en el calendario que hicieron dudar a muchos que llegaron a vacunarse aún cuando no correspondía. Natalia tiene una enfermedad autoinmune y fue al vacunatorio de la Florida, sin embargo no estaba incluida en el listado. Tienen que hacerlo así, o sea, hay personas que tienen enfermedades más graves como cáncer. Entonces, no, lo acepto. La vemos también con buena disposición. Sí, de todas maneras. Ha llegado gente mayor de 55, como es el otro calendario que publicó el Ministerio y que parte desde el 7 de febrero. También ha llegado gente a pedir su cuarta dosis. Sin embargo, aquí se les explica, se les muestra los calendarios. Cuarta dosis que llegó en medio del alza de contagios, que ya supera los 4.000 diarios por tercer día consecutivo. Las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Antofagasta, Arica y Magallanes. Los números van a ir en aumento, hoy día estamos en torno a los 4.000, yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos diarios. Ha existido un crecimiento exponencial del número de personas contagiadas, cifras que aún no se han visto reflejadas en la ocupación de camas críticas. El alza de casos es tan significativa que entre el 27 de diciembre y el 10 de enero el promedio de casos aumentó 170%. Estamos viendo el resultado, las consecuencias de este aumento de casos de las celebraciones de Año Nuevo. Si nos relajamos en demasía, podemos llegar a tener probablemente alrededor de 9.000 o 10.000 casos al día. Escenario impulsado por Omicron, variante altamente contagiosa, pero con síntomas leves. Chile ya registra 1.046 casos y aunque la mayoría son viajeros, hay un porcentaje de contagios comunitarios que aumenta rápidamente. Una parte muy importante de, por ejemplo, todo lo que se detecta en el aeropuerto corresponde a la variante Omicron. Vamos a tener un porcentaje que va a ir destinado a unidades de cuidado intensivo, sobre todo a las personas con comorbilidades o aquellas que no tienen todas las dosis de las vacunas. Según el MinSal, la mayoría de los pacientes que ha ingresado a la UCI no está vacunado, un porcentaje que disminuye cuando la persona tiene la tercera dosis y que podría bajar aún más con el inicio de la cuarta vacunación. Esto es bien peligroso. Fármacos como clonazepam por encargo y otros psicotrópicos están siendo vendidos en ferias libres. El uso indiscriminado de estos remedios puede ser fatal. El uso sin receta médica, sin supervisión también. Y por eso el Colegio de Farmacéuticos denuncia el peligro del aumento explosivo de este mercado, que es atribuido a clanes familiares en distintos puntos de la capital. Pero si lo venden, no me llega. ¿Qué le puedo ayudar? ¿Quiere pastilla o gotas? ¿Pastillas? Tramador en gotas, cápsula y tramaporta. Bueno, como pueden ver, acá hay una farmacia establecida a unos pocos metros y por acá, a, no sé, menos de 100 metros, tenemos la feria. Jorge no es un simple cliente de esta feria de Santiago Centro, es el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos de la región metropolitana. Su gremio es el que denuncia un aumento explosivo de venta ilegal de medicamentos en estos espacios. Lo acompañamos en un recorrido por ferias libres. ¿Qué quiere? Me dieron un antibiótico, pero no sé cuál era. ¿Cuál tenía? Amoxicilina, acitromicina y nitrofuronitina. Los dos primeros antibióticos y el último para el dolor, tramadol. ¿Requieren receta? Todos requieren receta. De hecho, todos dice al lado que requiere receta. Lo dice explícitamente. Entonces, finalmente son todos medicamentos que tienen un cierto grado de complejidad y que se pueden eventualmente tener estas consecuencias, estos problemas. Y acá lo conseguimos muy fácil. Exactamente. Hola. Ciprofloxacina, sí, le doy activo suyo. Vale. Los clientes no faltan, un riesgo sanitario que la mayoría de las veces no vale la pena correr si comparamos precios. Y es que los valores en la feria son casi idénticos a los de una farmacia de cadena, excepto que acá se consiguen sin receta médica. Por ejemplo, el tramadol se vende a 3.000 pesos en una farmacia, en la feria a 2.000. En el caso del antibiótico ciprofloxacino, casi no hay diferencia. También se venden ansiolíticos y antidepresivos. La sopiclona de la... ¿Tenéis para dormir? Sí. Buena. ¿Cuánto cuestan? 2.500 cada uno. En el fondo es tráfico y finalmente, especialmente en el caso de los medicamentos controlados, no solamente es tráfico que podríamos decir que es sanitariamente reprochable. Estamos hablando de que estarían transgrediendo la ley 20.000, que es una ley que literalmente es la que le aplica también a los narcotraficantes. A la vuelta hay una farmacia de la feria.
Lo mismo se repite en Pudahuel. La venta de medicamentos ha escalado a tal punto en ferias libres que solo en un decomiso de estos puestos informales, la PDI logró incautar 30.000 comprimidos, entre estos analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios y antidepresivos. Hemos trabajado cruzando información con otras brigadas especializadas y la mayoría de estos remedios tienen origen ilícito de hurtos hormigas o robos reiterados en farmacias a nivel nacional, no solamente en la región metropolitana. ¿Tramadol tiene? No. Sí. Ah, también. Tramadol cápsula y tramadol gota. ¿Y cuánto cuesta? Guarda los dos. ¿El cápsula? 2.000 pesos. A pesar del operativo de la PDI, en esta feria de Pudahuel en Teniente Cruz la venta ilegal de remedios continúa. En solo una cuadra hay 6 puestos instalados. Según las autoridades, actúan como clanes de venta. Por eso tienen tanta variedad de medicamentos y stock. Oiga, sí parece que hay más farmacias acá. ¿Cómo lo hacen? ¿Se reparten los lugares? Sí. ¿Tiene algún medicamento como para inducir el sueño? ¿Y cuánto cuestan estas? Esta vale 2.500. Nosotros vemos con mucha preocupación que cada día va aumentando más porque no hay control y ahora en el verano el problema se agrava. Son coleros, son personas ilegales, que algunos llegan a eso porque bueno, es rentable. Venta ilegal que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la Asociación de Ferias Libres. Todo fármaco tiene riesgos si no es bien conservado, manipulado y trazado. Anteriormente, el Instituto de Salud Pública ha advertido del problema en Chilevisión Noticias. Los medicamentos vendidos en esas condiciones son considerados como falsificados. Un medicamento que, digamos, se sale de la cadena de control de los medicamentos, puede estar expuesto a condiciones de almacenamiento que pueden deteriorar las características del producto, ya sea afectando la eficacia o bien introduciendo riesgos de algunos efectos dañinos. ¿Cómo le va? Bien. ¿Tiene ciprofloxacin? Sí, tiene. Sí. Ciprofloxacino. ¿Cuánto cuesta? A Luca, tramadol cápsula y tramadol gota. ¿Y cuánto cuesta? Guarda los dos. ¿El cápsula? 2.000 pesos. ¿Tiene naproxeno? 100.000 pesos. Preocupa además la venta de medicamentos con receta retenida, sobre todo el comercio de psicotrópicos. Acá se consiguen sin receta médica. Incluso se pueden hacer encargos de remedios complejos como el clonazepam. Mi vieja toma clona. ¿Tendrán de casualidad o no muy complicado? No, no es complicado. De conseguir no es complicado. Ah, ya. ¿Y este es muy caro? Son muy caros. Nada más una tira te cuesta 6, 7, una tira que trae 10 como 10 pastillas. No, por el clonazepam. Por eso. Una sola tira te cuesta como 7 lucas, 6 lucas. Está allá. Pero te lo podríamos pedir y que tú lo trajeras, no sé, la otra semana. Sí, exactamente. El clonazepam es un medicamento para tratar la ansiedad, fobia y crisis de angustia. En la farmacia, una caja de 30 comprimidos cuesta 5.000 pesos. En una feria libre, solo 10 pastillas se venden a 7.000. El costo extra es evidente. Lo más triste en ese sentido es ver medicamentos que se requieren, son de complejo manejo, como son, por ejemplo, los tranquilizantes, medicamentos para dormir, incluso medicamentos que son controlados, como el clonazepam, que lo preguntamos y que nos dijeron finalmente que nos lo podían conseguir, incluso algunos nos lo ofreció inmediatamente. Hay una cultura también de falta de respeto o bajo respeto a los medicamentos. ¿La sopiclona y la tenéis para dormir? Sí. Buena. ¿Cuánto cuestan? 2.500 cada uno. No están vencidos. Véalo, tiene. Eso es muy importante. Jorge insiste en la gravedad de la venta de remedios en estas condiciones. Argumenta que las consecuencias del uso indiscriminado de medicamentos pueden ser fatales, sobre todo si se abusa de fármacos controlados. La policía continuará realizando decomisos a un negocio lucrativo que pone en riesgo la salud pública. Y estamos junto al editor del área internacional de Chilevisión Noticias, Carlos Grech. Carlos, para comenzar la revisión de las noticias internacionales con una que nos toca cercanamente. Claro, porque es la despedida de esta joven chilena que fue baleada en un centro comercial en Estados Unidos, Valentina Oraya Peralta. Más adelante vamos a estar con esa información porque también hay otra imagen que nos ha llegado desde Estados Unidos y que es realmente impactante. Vean ustedes, es el rescate en cosa de segundos del piloto de un avión que estaba en problemas, aterriza forzosamente sobre la línea del ferrocarril y llegan las personas a rescatarlo tan solo segundos antes de que pasase justamente el tren. En ese instante aquí está la historia. El
piloto de una avioneta había caído hace solo segundos sobre la línea del tren en Los Ángeles, California. La rápida acción de un grupo de policías lo salvó de lo que podría haber sido un fatal accidente. Solo 5 segundos separaron al piloto entre la vida y la muerte. Entonces procedimos a sacarlos, y tan pronto como los sacamos, fue cuando escuchamos la colisión con el tren y el avión. El accidente ocurrió en el condado de San Fernando, Los Ángeles. El hombre de aproximadamente 60 años tuvo que aterrizar su Cessna monomotor por emergencia y no tuvo otra opción que caer en pleno cruce ferroviario a las 2:30 de la tarde. Estaba paseando a mi perro y vi que la policía se iba. Solo vine a asimilar lo que pasó y vi que el avión se había caído. Sucedió tan rápido que realmente no teníamos mucho tiempo para pensar. Todo lo que podía pensar era tratar de poner a esta persona a salvo. Realmente no quería mirar hacia atrás para ver qué tan lejos venía el tren. Podías escucharlo desde lejos. Hasta ahora se desconoce la identidad del hombre que manejaba la aeronave, quien fue trasladado a un centro de traumatología para recibir el tratamiento de sus lesiones, según informó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Desde la Policía Estatal destacaron el hecho y lo tildaron de un acto heroico. Los oficiales de la división Foothill demostraron heroísmo y acción rápida al salvar la vida del piloto. Sin duda, el hombre tuvo bastante suerte, ya que se salvó de la muerte por solo 5 segundos. Lo habíamos adelantado, vemos las imágenes del velatorio de Valentina Orellana Peralta, esta joven chilena. Tenía 14 años, estaba comprando ropa en un centro comercial en Estados Unidos cuando ingresan policías que estaban persiguiendo a un hombre que también estaba realizando disturbios. Intenta la policía dispararle a este hombre, pero además uno de esos tiros llega al camarín donde estaba esta joven escondida junto a su madre. Ahí están las imágenes de este velatorio en la ciudad de Gardena, al sur de Los Ángeles. Ella murió el 23 de diciembre en esta tienda por departamentos en North Hollywood. Así es que es un momento de mucho dolor para toda la comunidad latina y especialmente para esa familia que ustedes ven allí, que viajó hace algún tiempo. Su madre con Valentina viajaron hace algunos meses a Estados Unidos buscando nuevas oportunidades y encontraron lamentablemente en el caso de ella la muerte. Qué brutalidad. Importante saber si el procedimiento estuvo bien hecho, merecen justicia, merecen saber lo que realmente ocurrió. Así es, la investigación sigue en curso. Nos vamos entonces a la pausa comercial en Chilevisión Noticias y CNN Chile, pero volvemos porque hay muchas más noticias internacionales que revisar. Volvemos con lo prometido, seguimos revisando noticias internacionales. Carlos, estas de estas historias angustiantes, pero que termina bien. Sí, final feliz para una guagua que se extravió de su familia en el aeropuerto de Kabul en agosto pasado. Se reencontró con su abuelo materno y así este pequeño, que fue entregado a militares con solo 2 meses de vida y que permaneció al cuidado de otra familia que lo encontró solo ahí en el terminal aéreo, finalmente va a volver muy pronto con sus padres y hermanos que ahora están radicando en Estados Unidos. Aquí está la historia. Son los últimos momentos de regaloneo junto a quien ha sido su hijo por 5 meses. Sohail Hamad deberá volver con su familia real, aquella de la que se extravió el pasado 19 de agosto en el aeropuerto de Kabul tras ser entregado por su padre a militares. Entré al aeropuerto y vi a un bebé acostado en el suelo en muy mal estado. Miré a mi alrededor y le mostré este niño a muchas personas, pero no pude encontrar a nadie que lo estuviera buscando. Llamé a mi esposa a casa. Luego me negué a ir a Estados Unidos, traje al niño a casa, le compré leche y hemos estado cuidando de él desde entonces. Hamed lo tomó y lo resguardó en medio de la multitud que en ese momento intentaba huir del país por miedo a los talibanes. El pequeño tenía tan solo 2 meses de vida desde entonces, que lo cuidan como uno más de sus hijos. Amo mucho a este niño, pero no podemos ser su madre y él su padre. Tiene que vivir con sus padres. Una desgarradora separación que quedó registrada. Hamed entregó al pequeño a su abuelo materno, quien tras una denuncia en la policía y de que el caso además se viralizara, lograron dar con el paradero de su nieto, quien permanecía al cuidado de esta familia en Afganistán. Hoy es un día histórico para nosotros, ya que recibí a mi nieto frente a los medios. Estoy muy agradecido de los medios
voluntarios que nos ayudaron a llegar y a recuperar al niño. La recuperación del bebé, eso sí, no fue tan fácil. Ambas familias tuvieron que firmar un convenio con huellas dactilares, compensando así a la familia cuidadora con unos 100.000 afganos, unos $950, por los gastos incurridos en el menor durante estos 5 meses. Ahora Sohail Hamad, por fin de vuelta en los brazos de su abuelo desde el pasado sábado, se reencontrará con sus padres y hermanos que viven desde diciembre en Michigan, Estados Unidos. Hemos visto protestas de distintas personas antivacunas, grupos en Francia, pero esto sobrepasa algunos límites que justamente no debiesen ser extralimitados. Un diputado electo en un territorio francés de ultramar, Stéphane Clorot, del partido gobernante En Marche, fue atacado en la puerta de su casa por manifestantes antivacunas, luego de que él se plegara a este dicho de Emmanuel Macron que iba a fastidiar a los antivacunas. Él lo dijo y especificó que iba a poner algunas reglas en este territorio. San Pedro y Miquelón se llama este conjunto de islas en el Atlántico, y bueno, llegaron las personas allí que no estaban de acuerdo, le arrojaron algas, barro, distintos proyectiles. Él dijo que presentó una denuncia. Miren ustedes cómo quedó parte del auto de esta casa, es inaceptable. En su cara, o sea, le sacaron sangre. ¿Sabes lo que pasa? Es que para mí, cada vez que hay este tipo de reacción violenta, muestra solo la debilidad de los argumentos de quienes así reaccionan. Así es. Eso nomás. Impresentable. Avances increíbles de la ciencia. Un hombre recibió por primera vez el trasplante de un corazón de cerdo, específicamente un cerdo modificado genéticamente para poder compatibilizar, ¿no?, que sea compatible este órgano con el de un humano. David Bennett, un hombre de 57 años, tenía una enfermedad cardíaca potencialmente mortal y se prestó como voluntario para esta operación que duró 8 horas, se llevó a cabo en Baltimore y ahí está, ya recuperado y con el órgano, con este corazón de un cerdo de un año de casi 109 kilos que fue editado genéticamente, hablamos del tamaño completo, ¿no?, del peso del cerdo, fue editado genéticamente, el corazón así pudo ser recibido por este hombre y es impresionante porque abre una puerta para trasplantes ante una escasez de órganos importante en todo el mundo. Qué importante fomentar obviamente los trasplantes humanos, pero qué importante este tremendo paso que da la ciencia. El año pasado hablamos de un trasplante de un animal, pero un cadáver, era un ensayo, era una persona con muerte cerebral y claro, no era cadáver técnicamente, pero era muerte cerebral, o sea, básicamente estaba muerto y no podía ver cómo modificaba y cómo funcionaba básicamente el trasplante de una persona que pudiera volver y pudiera estar viva. Entonces, este es un paso mucho más grande que da la ciencia. Y porque además ya pasaron las 48 horas que son claves para ver la recepción del órgano. Lo más probable es que de aquí a mañana incluso sea desconectado de la máquina que lo está asistiendo todavía. Pero hasta ahora la recepción ha sido impecable de este órgano, este corazón de un cerdo que ha sido trasplantado por primera vez en la historia en un humano. En este caso, está ahí la muestra de esta gran operación de avance de la ciencia. Ayer mostrábamos un ritual en Japón en agua helada. Nos vamos al otro extremo. Los devotos del dios hindú Ayapa caminaron ahora descalzos sobre un lecho de brasas encendidas. Esto ocurre en Shivamogga, en el sur de India. Ahí está, caminando. Esto es muy antiguo, se hace muchísimos años, es casi milenario, podríamos decir, pero no ha cambiado este tributo a una deidad, cantando oraciones. También incluso meten las manos en aceite caliente como parte de estos rituales, sacrificios, pero en todo momento sin arriesgar necesariamente la integridad de las personas, porque además están acostumbrados y se preparan físicamente y mentalmente para hacer este ritual año tras año. Caminar sobre el fuego es un ritual antiguo. Se originó en la India y a menudo todavía se practica para mostrar la devoción, la fe de las personas, en este caso en esta deidad de la religión hindú. Ahí está en la celebración también, en medio de esta conmemoración, al calor de las brasas en India. En Turkmenistán, esta es una gran nación exsoviética que está en el centro de Asia, el presidente ordenó apagar las llamadas puertas del infierno. Ahí ustedes las están viendo. Es un fuego que lleva varias décadas ardiendo. Desde la década de los 80 se inició casi espontáneamente un cráter de gas en pleno desierto de Turkmenistán
Y claro, lo que ha dicho ahora el presidente de esta nación es que quiere apagarlo por razones ambientales y de salud, claro, porque es emanación de gas permanente hacia la atmósfera, pero es un punto turístico fundamental de personas que se acercan a ese lugar. Ahora, Turkmenistán no suele recibir muchos turistas, dado también el régimen político que impera allí. Claro, así es que no muy grato de visitar en ese sentido. ¿Y qué dicen los geólogos? Los geólogos dicen que el cráter se formó en la década del 60, empezó a arder, eso sí, después, en la década de los 80. Hay quienes dicen que es de manera espontánea y otras personas que dicen que lo intentaron encender para generar gas y que ese gas pudiese ser eventualmente comercializado o no. Es una de las tantas teorías. Lo cierto es que los poco más de 6.000 turistas que llegan al año a Turkmenistán a ver estas puertas del infierno, este cráter, probablemente ya no van a visitarlo de la misma manera porque habrá que buscar otros puntos turísticos de la nación, nos imaginamos. Esta historia es maravillosa. En Bucaramanga, en Colombia, una persona subió a Instagram este video de una persona que vive en la calle, un hombre, y que le canta a sus perritos el cumpleaños feliz. Incluso les lleva una torta, les puso hasta gorro de cumpleaños. Sí. Bueno, lo que ocurrió es que después estuvo una reacción generalizada en Colombia ante este video, porque finalmente muchas personas llegaron a verlo y le llevaron comida, otra torta de cumpleaños para sus perritos. Y miren ustedes, la cadena de ayuda en lo que terminó, en un gran abastecimiento para esta persona que se hace llamar El Choco y que quiere llamar El Choco Rescate ahora para ir rescatando más y más perritos. Así que maravilloso. Ojalá incluya un hogar también para el humano, que le ha dado su propio hogar en las calles a estos perritos. Ojalá así sea. Te lo mereces. Carlos Greit, muchísimas gracias por la revisión de todas las noticias internacionales. Te invito a ti, a quienes nos ven en sus casas, a que vayamos a la pausa, pero ya volvemos en cosa de minutos a Chilevisión Noticias y CNN Chile. Espérenos. Nuevo MG ZS, más de lo que esperas. Y Giga Libérate, cámbiate los planes Claro Max. Están presentando Chilevisión Noticias. Antes de ir a lo siguiente, les recordamos que a partir de las 22 horas, Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y pongan atención a estas preguntas. ¿Cómo es la mujer chilena y qué piensa de sí misma? Bueno, son preguntas en las que indagó un estudio de CADEM con la nueva fundación Todas. Según el sondeo, dentro de las prioridades actuales de las chilenas está el desarrollo profesional. Además, el informe mostró algo de lo que hay pruebas. Más del 60% dice haberse sentido discriminada solo por el hecho de ser mujer. Cada una es distinta a la otra. Son profesionales, dueñas de casa, madres o emprendedoras. Son mujeres chilenas. La percepción de sí mismas quedó reflejada en un estudio de CADEM con la Fundación Todas, con cambios significativos. ¡Bajaron los granados! ¡Tenían que bajar! ¡Bajaron, chiquillos! De acuerdo al sondeo en el que participaron 1.000 mujeres de todos los estratos sociales, el 60% aseguró ser jefa de hogar. Además, casi la mitad afirmó ser la principal sostenedora del mismo, una tarea difícil que conoce bien la tía Ari de La Vega. Toda la vida he sido la sostenedora de mi casa. Nos levantamos nosotros a las 2 de la mañana y lo trabajamos hasta las 5 de la tarde. De ahí llego a cocinar algo rápido, porque hay ropa sucia, tengo que lavar, y de ahí me tomo una tacita de té y me acuesto. Esas son cosas que dan cuenta, ¿cierto?, de la importancia que tiene hoy día la mujer a nivel de los hogares y también la relación que tienen con Chile. El 88% considera que Chile es un país machista. Y pese a que la mayoría considera que vivimos en un país machista, las prioridades de las mujeres hoy no tienen nada que ver con esto. Prioridades son estudiar, trabajar y enfocarme en mí misma. Estudiar alguna carrera que me guste, como una casa, viajar. Yo no me quiero casar. No encuentro que sea el matrimonio algo tan importante. Las prioridades sí han cambiado en el sentido de que se han diversificado y que cada vez está más aceptado socialmente que las prioridades sean distintas. Tener ingresos propios, una vivienda, trabajar o desarrollarse profesionalmente es lo más importante para las chilenas, dejando para el último otros aspectos como casarse o tener una pareja. Las mujeres quieren ser arquitectas de su propia vida, quieren tomar las riendas de su propio destino, quieren autonomía, tienen la fuerza para eso, a medida que avanzan van ganando esa experiencia. Pero dentro de este panorama hay cifras que preocupan. 6 de cada 10 encuestadas reveló haberse sentido discriminada alguna vez, solo por el hecho de ser mujer.
Todos los días de mi vida me siento discriminada por ser mujer. Se nos discrimina en todo sentido, en lo laboral, en las relaciones personales, en todo, en verdad. Hay una lucha grande que seguir dando en términos de los derechos de la mujer. Un número que es aún más alarmante con las mujeres de entre 18 y 34 años, donde el 80% dice haber sido violentada, una situación que de todas maneras se experimentan en todas las edades. Que antes se normalizaba y a la vez también estas generaciones son más valientes, sí, sacan la voz. Tener parte del cambio también generacional, educacional también. Hay una percepción cultural respecto a lo que las mujeres debemos ser y le pone un techo a nuestras aspiraciones y a nuestros sueños. Así que me parece muy importante avanzar hacia una educación no sexista. El estudio además mostró que el 84% de las mujeres tiene alta o muy alta resiliencia, que es la adaptación de las personas a situaciones adversas. Es la radiografía de las chilenas que hoy tienen prioridades distintas y sueñan con un futuro mejor. Es lo que se pide. En una democracia, feminismo quiere decir iguales derechos, iguales oportunidades para hombres y para mujeres. Simple, pero fundamental, ¿no? Vamos a otras materias. Esta madrugada un gigantesco incendio destruyó una iglesia patrimonial en Curarrehue, en la región de la Araucanía. Los vecinos están consternados y esperan conocer cuál pudo ser el origen del incendio, aunque todo indica que habría sido intencional. Siempre nosotros veníamos a misa. Tantos años, mis hijos todos bautizados acá en la iglesia. Es la consternación que se vive en la comuna de Curarrehue, en la región de la Araucanía, luego de que la madrugada de este lunes la iglesia patrimonial de San Sebastián fuera consumida por las llamas en pocas horas. Una noticia impactante porque es un templo patrimonial, es también un ícono de esta comuna. Esta emblemática construcción arquitectónica iba a cumplir 70 años desde su construcción. Para los feligreses de la zona es una pérdida que deja recuerdos y una gran tristeza. Es terrible, mucha pena, porque yo estoy bautizada aquí y todo, me casé, cumplí los 60 años y me casé aquí en la iglesia. Una pena muy grande siento por la iglesia. Gravísimo, grave. Mire la iglesia como quedó, es un mal sueño, no sé. Pese a encontrarse a escasos metros de la primera compañía de bomberos de la comuna, al ser construida únicamente de madera de alerce y tejuelas, el fuego se propagó en cosa de minutos. Llegamos al lugar con la primera unidad, ya el fuego estaba todo concentrado en la parte interior. Ya solamente nos dedicamos a cortar propagación, que no se propagara a los colegios aledaños. Aún no existen certezas de qué habría originado el incendio. Sin embargo, existen evidencias de una cámara donde se apreciaría a un sujeto ingresando a la iglesia. Está corroborándose que el autor del hecho tiene directa participación, ¿cierto? Con justamente lo que se estaba viendo en el video. Los curarrehuinos consternados esperan los resultados de esta investigación para saber qué fue lo que pasó con esta iglesia, qué significa tanto para su historia. Le agradecemos a Gonzalo y cambiamos de tema. Casi 700 homicidios se produjeron en el país durante el 2021. Según las autoridades, un 24% menos que el año anterior. Sin embargo, en muchos ciudadanos existe la percepción de que estos delitos van al alza, sobre todo tras la serie de asesinatos que han dejado un promedio de más de un homicidio por día en lo que va del 2022. El reportaje es de Efraín Leiva. Estaba almorzando, después me vine a lavar los dientes y escuché que le dispararon a Rodrigo. Y salimos todos para afuera y ya está tirado. En estos últimos años, efectivamente, han demostrado un mayor grado de violencia. Principalmente se ha notado un mayor uso en las armas de fuego automáticas, semiautomáticas. Vean el daño que hicieron, que me dejaron sola con mi hijo de 8 meses y nada, que se haga justicia. Él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música, en su sueño.
Más que cometer un crimen determinado, lo que están buscando es demostrar poder y violencia, infundir miedo. Esto es lo que priorizó en algún momento el cártel de Medellín durante el periodo de Pablo Escobar, o que actualmente prioriza los cárteles como Jalisco Nueva Generación en México. Decenas de homicidios en los últimos meses han conmovido al país. Comenzamos con solo 3 ejemplos de ellos. Las cifras son alarmantes. De hecho, en un promedio realizado sin estadísticas oficiales aún, en lo que va del 2022 se ha cometido más de un asesinato por día. Pero los números son solo eso. Detrás de cada uno de ellos hay familias, hijos, amigos, cercanos que perdieron a un ser querido y en algunos casos incluso a más de uno. Mataron a mi vecino. 5 de enero y un triple homicidio volvía a encender las alarmas. 3 jóvenes de 18, 19 y 20 años perdieron la vida tras el ataque de un grupo de sujetos a disparos. 2 de las víctimas eran primos, el tercero cuñado de uno de ellos. Todo aparentemente tras una discusión por exceso de velocidad. Y ahí se bajaron los del auto azul, que amor ni decían, y les dispararon. Terrible, pues si uno nunca espera que mueran vecinos. Nunca. Durante el 2021, según la Policía de Investigaciones, en Chile se perpetraron 698 homicidios, 24% menos que durante el 2020, aunque en estas cifras se agrupan también los femicidios, parricidios e infanticidios. Si contamos solo los que tienen como contexto ajustes de cuentas, asaltos, peleas, riñas, discusiones, la cifra es de 636. Hay un aumento de las armas de fuego y hay una mayor violencia, y eso uno lo podría inferir razonablemente a este triángulo que hay del homicidio, el narcotráfico y al mismo tiempo el uso de las armas de fuego. Y así la Brigada de Homicidios de la PDI los ha agrupado. En 2021, los homicidios cuya causa está en investigación fueron 255. Por rencillas anteriores conocidas como ajustes de cuentas, 167. Por discusiones, 77 y por robo, 42. De hecho, hace 2 meses, en un asalto perdió la vida Francisco Orellana Ramírez, de 26 años, reconocido exponente de la música urbana, quien hace solo meses había sido padre. Volvimos a conversar con su familia, con quien fuera su pareja. Pese al paso del tiempo, no han logrado superar la pérdida. Por ello, dicen, no están listos para enfrentar a las cámaras. Solo por vía telefónica nos atienden. La verdad es que algo súper fuerte, porque uno es ingenuo y cree que estas cosas nunca le van a pasar a uno. ¿Cachai? En mi caso, yo veía en la tele y decía, pucha, mira. Pero uno nunca piensa que va a estar de este lado. Uno nunca piensa que las cosas le van a pasar a uno. Se sorprenden por la cantidad de homicidios ocurridos durante el 2021, pero para ellos, Francisco, al igual que todas las víctimas, es más que una cifra. Tengo un hijo que depende de mí y por él tengo que continuar. Por él tengo que aprender a vivir con esta angustia, con esta pena, con esta impotencia, con la rabia, ¿cachai? Francisco fue acribillado a disparos al interior de una barbería, aparentemente para arrebatarle sus pertenencias. Precisamente esa modalidad, la utilización de armas de fuego, fue la más utilizada para matar durante el 2021, con 358 casos. Por ello, desde el gobierno dicen, se hace urgente aprobar la ley de armas. Esperamos que este miércoles tanto la Cámara como el Senado aprueben el informe de la Comisión Mixta y finalmente tengamos una nueva ley que nos permita prevenir, perseguir, investigar y fiscalizar de mejor manera el uso de armas de fuego y ir sacándolas de nuestros barrios. Pero ya lo veíamos, las razones principales por las que se han generado homicidios en plena vía pública en el último tiempo son los ajustes de cuentas. Según expertos, un fenómeno que podría ser importado o copiado de reconocidos carteles de narcotráfico. Más que cometer un crimen determinado, lo que están buscando es demostrar poder y violencia, infundir miedo. Esto es lo que priorizó en algún momento el cártel de Medellín durante el periodo de Pablo Escobar, o que actualmente prioriza los cárteles como Jalisco Nueva Generación en México. El grave problema es que, a juicio de quienes han investigado el fenómeno, es difícil predecir que esto podría acabar. Hoy día el delincuente ha podido practicar cómo disparar, ha podido saber cómo ser más violento. Hoy día las redes sociales ayudan mucho a poder aprender
cómo ir a robar a un determinado lugar, y eso hace que veamos el nivel de violencia que tenemos hoy día en el país. Sin ir más lejos, en los últimos días se registraron homicidios en medio de una playa en Viña del Mar y otro doble en la comuna del Bosque. Impactantes fueron las imágenes del trabajo de la PDI en este último caso, quienes marcaron más de 90 casquillos de balas percutados por los homicidas que aún se mantienen prófugos. Creo que la pregunta es el por qué se sienten con esa impunidad para ejecutar a plena luz del día en espacios públicos y además con el riesgo de que otras personas inocentes resulten heridas. ¿Qué los está impulsando a visibilizar de esta manera sus crímenes? ¿Realmente creen que son omnipotentes, que sus actos no van a tener ningún tipo de represalia? Y los asaltos se han tornado cada vez más violentos, incluso varios de ellos han terminado con las víctimas fallecidas a causa de la acción de delincuentes. El último de estos casos, un joven trabajador y youtuber que fue asesinado para robarle su teléfono celular. Se vienen cositas el próximo año, más series, más colaboraciones y una que otra sorpresita más por ahí. Así que eso, les deseo que tengan un muy buen año 2022. Decía tener sorpresas para este año, pedía que para todos fuera excelente. Esto fue truncado de golpe 4 de enero y 2 sujetos en bicicleta lo abordaron en la puerta de su lugar de trabajo. Una eventual resistencia al robo de su celular habría sido la incomprensible razón para dispararle. Él siempre estaba sentado ahí en la grade ahí y con el teléfono en la mano y fumando. Pero era una cosa de rutina de él, siempre lo hacía. Nunca pensé que aquí lo iban a asaltar y lo iban a matar. Un delito que según el análisis de la PDI se debe analizar caso a caso y no de forma generalizada. Y casos hay, 42 personas fallecidas en medio de asaltos durante el 2021 dan cuenta de ello. Efectivamente hay una criminodinámica que uno puede obtener de las fuentes de información, cámaras de vigilancia, testigos, declaraciones, donde en primera instancia se dice que no existió una razón de disparar y quitarle la vida. Una pequeña oración de quienes paran frente al lugar donde Rodrigo Peña fue asesinado. Hoy, unas flores, velas e imágenes religiosas lo recuerdan. La vida sigue para el resto, para la familia de la víctima también, aunque con un dolor que llevarán por siempre. El delincuente va con una misión y la misión es robar. Y si es que tiene que disparar o tiene que matar o herir o romper algo o chocar el vehículo, lo va a hacer. Y este es el caso justamente de la persona de la panadería, en el cual el delincuente sin pensar disparó, mató a la persona. En este caso hubo resultados rápidos, concretos. La Brigada de Homicidios de la PDI logró en 3 días detener a los presuntos autores de este crimen. Se trata de 2 hermanos de 18 y 19 años, ambos de nacionalidad colombiana. Las pruebas para su captura, dicen, son contundentes. Los imputados que están señalados como autores son del mismo sector donde ocurre el homicidio, a escasas cuadras. En las estadísticas se enciende la alarma incluso en algunas regiones. Las más preocupantes, Tarapacá, por ejemplo, tuvo un aumento de 120% en homicidios entre 2020 y 2021. En las últimas horas se conoció el caso de una banda de extranjeros que secuestró a un hombre para extorsionar a su familia. Tras no recibir el pago, lo asesinaron a sangre fría. Existen bandas extranjeras aquí en diversos delitos, lo hemos visto en tráfico de droga, ahora tenemos antecedentes que serían extranjeros los que actuaron de esta manera. En el caso de sicariatos también tenemos el conocimiento de que hay gente extranjera vinculada. En Ñuble también existió un alza de 30% y en Magallanes de un 150%. En la región metropolitana, aunque hubo un descenso, se registraron más de 300 homicidios. Además de esto, el temor es a la decisión que los delincuentes tienen para usar el armamento. Hemos tenido casos de a lo menos más de 2 o 3 personas con armas de fuego semiautomáticas que las adaptan a automáticas y al estilo subametralladora atacan un inmueble a una persona. Eso, claro, demuestra que hay un mayor grado de decisión, son más temerarios los tiradores.
Preocupa que las cifras sigan creciendo, más de un homicidio por día en lo que va del 2022, y se prevé que en lo que sigue no sea muy alentador. Armas reales adaptadas automáticas en manos de delincuentes que dejan familias destruidas. Lamentablemente un fenómeno que parece no tener cómo terminar. Pongan atención a lo que sigue. El exintendente de Santiago y exalcalde de Lo Barnechea enfrenta una serie de acusaciones e investigaciones de la Contraloría por denuncias que van desde clases de zumba con sobrepagos, licitación de una construcción en manos de su hermano y también que habría recibido millonarias donaciones de una empresa que requería una autorización municipal. Tras semanas de silencio, Felipe Guevara enfrenta las imputaciones y anuncia su retiro de la política. Hace poco más de 3 meses, Felipe Guevara renunció a su cargo como delegado presidencial en medio de investigaciones y sumarios de Contraloría por supuestas irregularidades en una millonaria licitación adjudicada a su hermano Matías Guevara Stephens. Tras esa y otras severas acusaciones que pesan en su contra, el exintendente de la región metropolitana por primera vez rompe el silencio y enfrenta una a una las imputaciones. ¿Por qué renunció a la delegación presidencial? En el patio de su casa y en exclusiva, Felipe Guevara anuncia su retiro de la política y responde a una serie de acusaciones que pesan en su contra. Millonarios sobreprecios en contratos de zumba, licitaciones a su hermano y las millonarias donaciones de la minera Anglo American al municipio de Lo Barnechea cuando era alcalde de la comuna. Estando en el lugar pregunto, bueno, ¿quién es esta empresa Lima? Y no, pero esta no es solo la empresa Lima, es la empresa Lima de don Matías Guevara Stephens. Entonces yo quedo un poquito bastante impactado y me pregunto, bueno, ¿cuándo se le habrá adjudicado esta obra? Vuelvo al gobierno regional, pregunto, y no, se le había adjudicado cuando él era intendente. Frente a ese hecho evidente y patente, nosotros lo notificamos a la Contraloría. La Contraloría inició de oficio un sumario disciplinario en contra del exintendente y ahí él presentó su renuncia. Le vuelvo a preguntar, ¿usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto, y por eso hice la consulta a la Contraloría, porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error. Cuando usted asumió como intendente, ¿sabía que su hermano tenía licitado este proyecto? No tenía idea. ¿Nunca le contó? No. Después nos enteramos de otras cosas. Se le estaba adjudicando, sin licitación, 1.000 millones de pesos a un mismo grupo. ¿Eso es normal? Nunca lo había visto en mi vida de servicio público. Es evidente que este grupo tenía un acceso a la autoridad distinto al resto de los mortales. ¿Tú tienes contactos políticos? No. ¿Conocías a Felipe Guevara? No. ¿Te parece medio 200 millones de pesos por 12 clases de zumba? Es que ese es el monto que establece el Estado. Sí, ninguna base habla de moral. O sea, existen empresas o organizaciones como la tuya que postulan precisamente para lucrar con plata de todos los chilenos. Puede ser. Sí, porque el sistema lo permite. O sea, aquí claramente se hizo mal la pega. Creo que hay responsabilidades políticas. Desconozco las otras investigaciones de otros ámbitos, pero por lo menos las que yo conozco acá son graves. Y me parece que es importante que la entonces autoridad explique cómo y por qué adjudicó estos proyectos. Hoy Felipe Guevara Stephens enfrenta 4 investigaciones simultáneas de la Contraloría por diversas irregularidades en las gestiones que ejerció como autoridad política, tanto en la Intendencia de la región metropolitana como en el municipio de Lo Barnechea. En septiembre, el actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, amplió la denuncia ante Contraloría con nuevos antecedentes por las millonarias donaciones de la minera Anglo American a la corporación municipal en el periodo en que Felipe Guevara se desempeñaba como alcalde. ¿A su juicio no considera que hubo conflicto de interés en ese caso? Yo estimo que no hubo conflicto de interés, es totalmente legal.
hay muchas empresas en Chile que en su rol de responsabilidad social empresarial cooperan con la comunidad y se ejecutaron obras, acciones, y por lo tanto creo que la Contraloría va a mantener lo que ya ha dicho, en el sentido que todo se hizo legalmente bien. Pero según constan los antecedentes de la investigación, entre el año 2010 y 2018, el municipio de Lo Barnechea recibió cerca de 3.000 millones de pesos en donaciones por parte de la minera Anglo American. El problema es que en paralelo, el municipio al mando de Felipe Guevara debió pronunciarse en el sistema de evaluación ambiental por diversos proyectos que involucraban a la empresa. Hoy todos cuentan con su resolución de calificación ambiental favorable. ¿Las autoridades políticas tienen que inhabilitarse de recibir dinero cuando tienen algún proyecto ejecutándose en la misma comuna, por ejemplo? La probidad, de alguna forma, uno la debe entender como el bien, digamos, común por sobre el bien particular. Por lo tanto, el alcalde debería haber sido inhabilitado y no haber sido parte de haber recibido esos ingresos para la comuna. Porque se puede entender que, en definitiva... que lo están coimiendo. Justamente por esa razón que el actual alcalde Cristóbal Lira en su presentación declara que desde el 6 de noviembre de 2019, cuando asume el cargo, paralizó de inmediato el proceso de entrega de fondos voluntarios por parte de la minera al municipio. Precisamente porque se encuentra en tramitación medioambiental el proyecto Los Bronces integrado, que considera una inversión total de 3.000 millones de dólares. Puede ser legal, ¿le parece moral en el sentido que usted como alcalde tenía que fiscalizar la situación medioambiental que estaba llevando a cabo la minera en su comuna? Nosotros fiscalizamos y esa minera que tenía una serie de edificaciones sin permiso de obra, le dimos un plazo para regularizar todas las obras, so pena de clausura de las mismas, y efectivamente regularizaron todas las obras. Actualmente esa investigación la lleva a cabo la Contraloría General de la República. La entidad deberá determinar si existió o no conflicto de interés en las polémicas y millonarias donaciones. Tras una auditoría realizada a su gestión como intendente, se logró constatar, además, subvenciones de asignación directa con pagos millonarios a 3 organizaciones vinculadas a una misma familia por un monto total de 500 millones de pesos. Está muy sobre costeados los precios. Descubrimos páginas web de 18 millones de pesos, 200 millones de zumba, 150 millones de spinning, 150 millones de pesa, que es muy superior, o sea, salvo que aquí venga una Jennifer López a hacerte la clase, difícil pensar de que un profesor de zumba te va a cobrar por un evento de zumba ese nivel de plata. Los antecedentes fueron entregados a la Contraloría y por primera vez Felipe Guevara responde a las acusaciones del gobernador. No entiendo cuál es el objetivo de Orrego en este sentido. Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar lo que realmente todos sabemos, que en 6 meses de gestión no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando yo me fui de intendente, porque me lo sugirieron los consejeros regionales que habían trabajado con Orrego, me dijeron: intendente, pídale a la Contraloría una auditoría porque este caballero va a hacer exactamente lo que está haciendo, denostar con pirotecnia, ¿cierto?, para ocultar una mala gestión. Pero los 3 proyectos se adjudicaron a distintas organizaciones vinculadas a un mismo grupo familiar. Jorge Arcos, presidente de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia de la Florida, se adjudicó 150 millones de pesos para clases de pesas. Su pareja, Cecilia Yáñez, y madre de uno de sus hijos, se adjudicó otros 150 millones de pesos a través de la Corporación Patrimonial Historias Nuestras para clases de spinning. Y la ONG RCKLT, donde hijos de ambos son parte de la directiva, se adjudicaron 200 millones de pesos más por 12 clases de zumba. Estos 3 proyectos, cada uno contemplaba la creación de una página web por 18 millones de pesos para promocionar los eventos. Que la misma instancia de evaluación del gobierno regional las había objetado. Y la razón por la cual lo había objetado era porque eran idénticos. Es más,
inclusive en el proyecto de Zumba se hablaba de spinning, eran los mismos domicilios, los mismos públicos objetivos, las mismas comunas, era sospechoso. Entonces se objetaron. Y no obstante la objeción de una instancia formal del gobierno regional anterior, estos igual se llevaron a cabo sin ser reevaluados, sin ser presentados nuevamente al Consejo Regional y se le adjudicaron los dineros. 500 millones de pesos entregados a 9 días de abandonar el cargo a un mismo grupo familiar, al mismo que 3 meses antes le había autorizado otros 500 millones de pesos para capacitar en reciclaje a internos de la cárcel. Y si lo acepta el servicio público, significa que está correcto. ¿Ya? Sí, ninguna base habla de moral. Por eso, ¿te parece moral cobrar 200 millones de pesos por 12 clases de Zumba? Es que si tú me lo planteas así, claro que no. Po. Para eso les pagamos y elegimos autoridades. Ellos tienen a cargo la fiscalización de los recursos. ¿Ya? En este caso la fiscalización la están haciendo los medios de comunicación. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, existen empresas, organizaciones como la tuya que postulan precisamente para lucrar con plata de todos los chilenos. Puede ser. Sí, porque el sistema lo permite. 1.000 millones de pesos de todos los chilenos, autorizados supuestamente de manera irregular por el entonces intendente Guevara. Mi firma es la que reconoce una determinación soberana y políticamente democrática del gobierno regional. Pero su deber leer los contratos también. No, por supuesto. Como forma última. Por supuesto. ¿Usted leyó esos contratos? ¿Esos proyectos? ¿Esos proyectos? Sí, por supuesto. ¿Usted leyó esos proyectos? No todos, mire, hay 1.500 proyectos. Llama la atención que cuando se aprueba el 2 de junio estábamos en plena pandemia en una situación súper crítica y este proyecto habla de más de 1.000 personas. O sea, de hecho no se podía realizar. Bueno, estos proyectos tienen una temporalidad de 2 años. Se pueden ejecutar el año 2021 o el año 2022. Y por eso el Consejo Regional consideró que eran adecuados. Sin saber si se iban a poder ejecutar. Bueno, sin saber que se podían ejecutar, desde luego. No lo transforma en ilegal, pero lo hace nuevamente no solamente absurdo y yo creo que abiertamente inmoral. ¿Eh? O sea, aprobar este tipo de recursos para actividades que cuando se presentaron eran imposibles de ser realizadas porque había cuarentena en Santiago, y especialmente en las comunas que son Peñalolén, La Florida y Puente Alto, donde se iban a realizar, me parece que además atenta contra el sentido común. Desde el gobierno regional iniciaron además un sumario interno para hacer la trazabilidad de la aprobación de esos proyectos. Esa auditoría que está en curso tendrá que resolver si hubo algún error administrativo, alguna falta administrativa y por supuesto que vamos a acatar con todo respeto la decisión que tenga la Contraloría, pero la proactividad en pro de la transparencia fue nuestra. El primero que fue a la Contraloría a pedir una auditoría de mi gestión fui yo. En octubre, finalmente, Felipe Guevara renuncia a su cargo como delegado presidencial. Lo hace en medio de graves acusaciones y un sumario de Contraloría por adjudicar una licitación para construir un polideportivo en la comuna de La Granja a la empresa Lima y Matías Guevara Stephens, su hermano, por 7.000 millones de pesos. Bueno, eso lo está investigando la Contraloría y voy a esperar a que ocurra efectivamente un pronunciamiento de la Contraloría. ¿Usted sabía que estaba autorizando esa licitación para su hermano? Nosotros pedimos la revocación de esa licitación a la Municipalidad de La Granja. Pero le vuelvo a preguntar, ¿usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto, y por eso hice la consulta a la Contraloría, porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error. Cuando usted asumió como intendente, ¿sabía que su hermano tenía licitado este proyecto? No tenía idea. ¿Nunca le contó? No. El 12 de junio de 2020, Felipe Guevara solicita a la Contraloría un pronunciamiento que precise si en su calidad de mandante en el convenio suscrito le asiste la obligación de abstenerse o de inhabilitarse por la razón de parentesco que ocurría. Y cuando usted recibe el proyecto de la licitación, ¿no le pareció ético no firmar esa licitación, autorizar esa licitación? Yo me abstuve de todo el proceso, Las bases de licitación la hizo la Municipalidad de La Granja, la adjudicación la hizo la Municipalidad de La Granja, la boleta de garantía la hizo la Municipalidad de La Granja, y lo que a nosotros nos hace la Municipalidad de La Granja es informarnos este proceso.
Declaraciones que contradicen a las del alcalde de La Granja, que emite en este mismo canal el día en que renuncia Guevara. No se puede alegar desconocimiento, no se puede alegar de que en realidad la municipalidad fue la que decidió. No, yo no me mando solo, ningún alcalde se manda solo, él fue alcalde, porque efectivamente hay, ¿no es cierto?, hay un conflicto de intereses de parte de él. Pese a la revocación de esa licitación, hoy Felipe Guevara es investigado por la Contraloría y anuncia su retiro en posibles candidaturas políticas. Nunca supo que su hermano estaba construyendo solo. No tenía la menor idea. ¿Y por qué renunció a la delegación presidencial? Mi decisión había sido retirarme del mundo público. Se había elegido un gobernador para la región metropolitana y me pareció que era el momento de retirarme. ¿Qué va a hacer ahora de Felipe Guevara? Estoy en un emprendimiento con unos amigos. ¿Alguna autocrítica en sus 3 gestiones? Pucha, mucha autocrítica, no solamente en el tema laboral, también en el tema familiar, pero creo que no es el momento de dictar mis memorias aquí en esta entrevista. Excelente el reportaje de Daniela Pieratini. No era las memorias lo que se le pedía, era una autocrítica. Aquí lo importante es que la justicia tenga la palabra, los organismos correspondientes, Contraloría y otros, pero que sobre todo el Estado no sea un botín, que sean servidores públicos, sino personas que se sirvan del Estado, sean de izquierda o de derecha. Y lo más insólito, la explicación que daba ese otro caballero, el de la empresa, que decía, bueno, es que si las autoridades no ponen cotos, si no investigan otros y lo hacen los medios de comunicación, o sea, se aprovechan si pueden. No, pues, hay ética, se supone. Terminan las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión un nuevo y emocionante capítulo de Doctor Milagro. ¿Qué dificultades va a tener que enfrentar el doctor Ali hoy día? Bueno, lo van a ver. Y nos vemos en un ratito más en CNN Chile, en Aquí se debate convención, que va a estar buenísimo, viene de cerca la recomendación, pero igual. A nombre de todo el equipo, gracias por informarse con nosotros. Que descansen, nos vemos mañana. Chao.